Hola, mi nombre es Diego Fernando García, abogado en formación de la Universidad de Pamplona, extensión Villa de Rosario. En este corto video voy a hablar sobre la lectura de la cultura política de Araceli Mateus. Para esto hay que definir primero qué es política. Política es una ciencia social que se aboca al estudio y el análisis de las relaciones de poder, implícita o explícita, entre la autoridad y los individuos, los grupos y las organizaciones y las estructuras, procedimiento y proceso a través de los cuales se llegan a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. Es decir, hay un problema y ese problema hay que debatirlo y hay que darle una solución a ese problema. Eso es política. El planteamiento del texto se basa en las diferentes concepciones de la cultura política al mostrar las perspectivas de interpretación de los autores como, por otra parte, la cultura política que ha sido estudiada desde las perspectivas teóricas como la teoría de la cultura política, la estructuralista, la culturalista, la funcionalista y la sistemática y la marxista. También nos dice que la cultura política de una nación es una particular distribución de los patrones de orientaciones hacia los objetos políticos entre sus miembros, que también se enfocaron tanto en los niveles como macro, micro y la relación de estos a lo que se denominaron orientaciones políticas, las cuales pueden ser cognitivas, afectivas y evaluativas. Los niveles de micro, macro y meso. La cultura política, por un lado, conecta los niveles de macro y micro, que pueden ser resultados de la historia colectiva del sistema político, y por otro lado, las experiencias personales de los propios individuos. Entre el nivel micro y macro, el meso, nivel que son las reglas de juego aceptadas por los ciudadanos y que permiten la conexión entre el sistema político e individuos. Como le dije, microcultura política, que es la variable que tiene que ver con la cultura política cotidiana. Mesocultura política, que es el conjunto de elementos que tienen que ver con las reglas establecidas y su cumplimiento. Está abierto a la influencia de cómo se desarrolla el debate político en el micronivel. Y está el macrocultura política, que incluye los elementos del sistema político y que no son cuestionados por los miembros de una nación. Por otra parte, la cultura política ha sido estudiada desde la perspectiva teórica como la teoría de la cultura política, la estructuralista, la culturalista, la funcionalista, la sistemática y la marxista. La estructuralismo hace referencia a las reacciones de las personas frente a la política, busca la diferencia entre los que se esperan y el consenso que existe ante determinados aspectos políticos. La culturalista constituye una manera determinada de actuar y pensar, está relacionada con una serie de creencias, conocimientos y aspectos de una sociedad. La cultura es lo que se diferencia a una sociedad de otra. Y el funcionalismo entiende por cultura política el conjunto de interconexiones lógicas entre las preferencias, intereses y concepciones. También está la teoría sistemática, que excluye la cultura política del entorno político. Considera que las normas culturales guían a los miembros del sistema, proporcionan reglas del juego político y ayudan a regular el sistema. También está la cultura política, compuesta por una serie de concepciones subjetivas que prevalecen en una sociedad y posee componentes cognitivos, afectivos y evaluativos. Y el marxismo, que es la cultura política que hace parte de la superestructural de una sociedad, las normas culturales y los valores que estaban determinados por las bases sociales y económicas de una sociedad. Y la interpretación, que considera la cultura política como recurso básico que guía a los ciudadanos para realizar acciones políticas. Listo, esto es todo por hoy. Gracias.